¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro espacio Forbes para conversar con Matteo Perrone. Él es el enviado y representante de Naciones Unidas. Él está acá 3 años y pico, casi 4. Nos acompaña con el rango de embajador en el Ecuador. Eso es importante también decirlo. Pero quisiera conversar de algo diferente, la historia de Matteo. Tú empiezas muy joven con una decisión de vida, que ahora tal vez nos puedas decir por qué, ayudar al mundo a través de la Cruz Roja. Empezaste hace ya 23 años. 23 años. Sí, 23 años. ¿Cómo empezaste? ¿Sabes qué? Yo terminé con la universidad. Estudié Ciencias Diplomáticas Internacionales. Mi idea era de hacer arquitectura en Venecia. Y después mi padre, yo vivía en Bélgica porque mi papá trabajaba en el ejército, era representante de Italia en la OTAN, en Bélgica. Entonces ya tenía un poco, ¿no?, esta de viajar mucho, de cambiar casa todos los 4 años. Y él me dijo, mira, ahí está esta universidad donde se hace ciencias diplomáticas. Y yo hice un examen para entrar y por suerte, creo que fue de verdad suerte, me aceptaron y seguí un poco lo que nuestros padres siempre nos dicen, ¿no? Haga lo que te digo porque tengo más experiencia, te va a gustar. Entonces entré, pero cuando terminé mi carrera universitaria no sabía qué hacer. Creo como la mayoría de los jóvenes en Europa, aquí en Ecuador, no saben qué hacer. ¿Pero qué tipo de joven eras? ¿Pelo largo? Pelo largo, con aretes. Tatuajes. A full. Y inquieto, con poca gana de estudiar. Era más vivir la vida, ¿no? Era un poco salir un poco de los esquemas, ¿no? Un poco así. Pero fíjate que antes de terminar, cuando he tenido que discutir mi tesis, me saqué los aretes y se lo di a mi papá y ya terminamos con las tonteras, ¿no? Ya. Mira. Es la final de una época, ¿no? Ahora claro, la vida se hace seria. ¿Qué año era esto? 2001, algo así. Y ahí no sabía qué hacer. Y cuando no sabes qué hacer, hablas con amigos, amigas que te den un poco unos consejos y todo. Y encontré una amiga que estaba haciendo un máster en asistencia humanitaria. Y yo no tenía ni idea de lo que era. Y me fui a Dublín, lugar súper caro para vivir. De hecho, gané una beca por los votos, ¿no?, la nota con las cuales salí de la universidad. Y me pagaron toda esta beca, pero hacía falta pagarse el alojamiento, la comida, el transporte y todo esto. Y otra vez, Irlanda era muy cara. Entonces trabajaba y al mismo tiempo estudiaba. ¿En qué trabajaste en esa época? En los pubs, ¿no? Para uno que tomaba, claro, que iba de fiesta, era perfecto para mí. La juventud plena. Exactamente. Entonces, ¿y el inglés te costó? No, el inglés ya lo hablaba. El acento es italiano al full. Solo en francés no tengo acento, pero en los otros idiomas se siente mucho que soy italiano. Y nada, terminé, me gustó mucho lo que estudié y fue un reto encontrar trabajo porque claramente cada uno siempre te pide cuál es tu experiencia. Sí, pero si acabo de salir de la escuela, no podía poner que experto. He trabajado en los pubs o que he trabajado de lo que parqueaba los carros, valeo. No sirve a nada. Hasta que encontré una ONG muy chiquita, italiana, que por ser chiquita no tenía mucho interés a tener altos perfiles porque me pagaban 300 euros al mes, algo así. Y me fui a Irak. Fue mi primera misión. Fue el Irak, sí, durante la guerra del 2003.
Yo llegué a Erbil, que es una ciudad del norte del Irak, el día que el presidente Bush dijo Mission Accomplished. Y claramente fue cuando de verdad empezó la guerra. Claro. Entonces yo llegué, me pagué mi propio boleto de avión, porque esta ONG se olvidó De tu boleto. de mi boleto. Mira, yo llegué al aeropuerto y no había boleto ni nada y le pedí dinero, que mi papá utilice su carta de crédito para pagarme el boleto. Entonces imagínate en mi familia la tragedia de una mamá italiana que ve a su hijo que se va en zona de guerra como primer trabajo y tiene también que pagarse el boleto. Entonces ha sido muy duro para ella. ¿Y tú qué sentías? ¿Era como una obligación? ¿Era una pasión? No sabía nada porque era mi primera. ¿Pero sentías algo o no? Sentía que tenía que ir, era más la aventura. Te lo digo muy Ya, honestamente. claro, claro. Ha sido mucho más la aventura de tener, ¿cuánto? 24 años, 24 años. La inconsciencia, ¿no? De decir, salgo, voy, ¿no? Entonces era muy emocionante la aventura y todo. Después, claramente, cuando llegas en zona de guerra, cuando te das cuenta, hay otras consideraciones. Hay como si hay una madurez que hay... Maduras muy rápido, ¿no? Súper rápido, súper rápido. ¿Pero qué hacías en tu primera misión? Mi primera misión era prácticamente apoyar el hospital de Kirkuk, que es una ciudad a la frontera entre la parte árabe y la parte de los peshmerga, de los kurdos. Una ciudad en conflicto total porque había la parte cristiana, árabe, musulmán y de los kurdos. Y los grupos intentaban tomar, ¿no?, el control. Además es una zona muy central del Irak, por toda parte del comercio, las rutas pasaban por allá y todo, donde Saddam Hussein tenía una represión muy fuerte, ¿no?, de la población. Y es ahí donde había una guerra activa. Y de muchos integrantes, porque no es que tenías derechas con izquierdas, era... No, había una mezcla total. Religión, pasión, sí, partidos. De hecho, me pusieron una autobomba justo enfrente del partido kurdo. ¿Te pusieron a ti una bomba? No, al partido kurdo. El Ya. problema es que nuestra casa estaba a 20 metros. Entonces yo me acuerdo, estaba en casa y de repente todos los vidrios explotaron. Fue un desastre. Y de ahí cambiamos casa, claramente. Pero esto ocurría todos los días. Yo por la noche, locos como éramos, porque éramos jóvenes, éramos tres. Yo, el jefe de la base, de la operación. Yo, ¿De esta misma ONG? Sí, y de una muchacha que hacía otros programas. Pasábamos sentados en el techo, porque yo llegué que era julio, entonces hacía todavía un calor bestial y por la noche nos sentábamos los techos son planos, ¿no? Sentados allá y me acuerdo que había los Apache que pasaban bombardeando y a unas cuantas cuadras había los Hammer, ¿no?, del ejército americano que se peleaba con los árabes. Y para nosotros era normal estar sentados en el techo. Una película. Y otra vez con una cantidad de realidad. Exactamente. Y con el saber ¿Y de con hoy. temor? ¿Había temor? Había temor porque hemos tenido que evacuar varias veces porque la ciudad estaba siendo bombardeada y hemos evacuado 3 veces hacia Sulemania, que era la otra ciudad del norte. Luz, agua, servicios. No había, pero era irrelevante en este momento. No había calefacción en la casa y en Irak por el invierno, por ejemplo, hace frío. Ya noviembre, diciembre hace frío por la noche, ¿no? Pero era irrelevante. A los 24, 25 ya no. La comida, bueno, no bueno. Me salvó un doctor americano porque tuve una infección intestinal tan severa que me fui en coma. Y esto fue en agosto, tú imagínate, agosto, 50 grados afuera, adentro unos 40. Yo estaba en la cama con 4 cobijas y con mi chaqueta de invierno, porque estaba mal, con fiebre y todo, y me salvaron este médico americano que me llevó al hospital y estuve una semana
Médico del ejército americano. Del ejército americano, sí, él era un pediatra cardiólogo. Y luego de este paso, De ahí hicimos la última evacuación en diciembre, el 21 de diciembre, me acuerdo, porque regresé a casa. Porque antes de irme mi mamá me dijo, está bien, esa es tu decisión, es tu vida, pero prométeme que por Navidad vas a regresar. ¿y pagaste tu pasaje otra vez? No, ahí por suerte lo encontré en Amman, porque salimos, de hecho, la primera vez que tuve el contacto con el Programa Mundial de Alimentos fue justamente porque utilizamos los aviones del PMA para salir de allá. El 21 nos salimos, definitivamente, cerramos la operación, yo regresé a Udine, mi ciudad en Italia, pasé Navidad. Y en enero me llamaron de una ONG francesa bastante famosa, Acción contre la Faim, que es una ONG francesa, y de ahí me hicieron una entrevista. Ahí sí pude decir, tengo experiencia, Claro. aunque de... ¿Mejoró el sueldo o fue de 300 a 400? Ahí el sueldo subió a 480 euros. Cuéntanos lo que es tener un sueldo tan pequeño arriesgando la vida. El sueldo Es un no. tema de... Sabes que yo vengo de una generación donde ya el trabajo era un lujo. Eso es una gran reflexión. Y mirar al sueldo no te lleva a ningún lado. Entonces para mí el valor era poder ir en otra misión y se pone un poco addictive, se dice en inglés. Sí, ¿no? claro. Es una droga, al final Es una droga. es adrenalina. Es adrenalina, es también esta emoción de ver que lo que tú estás haciendo sirve a alguien más, ¿no? Que hay un purpose que va más allá del tuyo. Y me enviaron a Afganistán. Otra guerra. Otra guerra. Además, en el altiplano del Afganistán, con la zona del sur bajo control de los talibanes. Yo estaba a 2 días de las estatuas de Bamiyan, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Hasta que los talibanes destrozaron. Y yo estaba justo en esta ciudad que después un pueblo. Era un pueblo que se volvió la capital de la región de Daikundi. Y vivía en una casa de barro, porque ahí era como... Talibán puro. No era talibán puro, Yeah. era una zona de una minoridad de chiita en un país de sunitas, pero tenía desde mi casa se veía la montaña y se veían los talibanes que se bajaban para ir a comprar el opio. Por ser un altiplano con unas valles muy, muy largas, se producía el opio, ¿no? El papavero, no sé cómo se llama. Está bien. El mariposa, sí. Está muy bien. La flor. Negocio de historia, ¿no? De siglos de esto. Sí, no, esta es la ruta del opio. Es la ¿no? ruta y desde los conflictos siempre están por algún interés. Exacto. Aparte del religioso, de las Sí, no, formas. ahí era muy evidente que el problema no era ser chiita o sunita, ser talibán o no talibán. Ahí era simplemente el negocio de la producción del opio. De hecho, ellos bajaban, que nosotros estábamos en el bazar, que es el mercado, ¿no? Uh-huh, del claro. pueblito, comprando nuestras pocas cositas, porque no había mucho que comprar, sinceramente. Y sabían que nosotros estábamos allá, éramos 13 internacionales, todos europeos y un africano. Y nunca nos molestaron para nada. O sea, digamos, en esta historia corta, este es un sitio donde no tuviste bombas. Tuvimos, ¿Ya? porque había unos señores de la guerra que estaban en contra de la fuerza de la OTAN, que en este momento Sí, claro. controlaba oficialmente, en realidad no controlaba mucho. Y me acuerdo que la fuerza que estaba que tenía la responsabilidad eran neozelandeses. Tú imagínate un neozelandés que sabe... ¿Qué habla? ¿Qué entiende? Nada, muy poco. Y estos 13 compañeros estuvieron aquí un tiempo, hicieron la labor estuvimos social. Estuvimos un año, hemos pasado el invierno. Entre médicos, administradores. Teníamos proyectos médicos, hemos construido 3 hospitales.
Entonces, Cuando no hay construcción de hospitales es construcción de hormigón, sí, sí, sí. o sea, No, es no, una bien hecho. bien hecho. Bien hecho. Quirófanos. Quirófanos muy básicos, atención, Ya. estamos hablando de un salto en el medioevo. O sea, Pero gran salto. sí, para ellos seguramente un gran salto, porque no había hospitales y no había doctores. Entonces nosotros, uno de los proyectos era construir el hospital, tener médicos afganos con una rotación de médicos europeos para formar a estos médicos. Y el tema de enfermería con mujeres por el tema religioso se dio. Se dio, porque Se nosotros, dio. mira, la parte más dura era esta doctora que estaba en mi equipo, que por ser mujer muchas veces no la dejaban acercarse. ¿Y con velo? No, ¿No? nosotros estamos todos vestidos a la afgana, claramente, pero Caquis. ella también con velo, Ya. no cubierta, solo con el velo, por respeto a la cultura local, pero ha sido una doctora muy inspiradora porque se hizo respetar. ¿De dónde eres ella? Francesa, Francesa. sí, Beatriz. ¿Vive? Perdóname. ¿Vive ella todavía? Sí, ¿Tienes sí, contacto? Sí. Estas son estas experiencias donde tú te creas una familia que no hablas con ellos todos los días, una vez al año, una vez 2 años, pero tú sabes que cuando hablas hay una conexión. Y después de vivir eso es impresionante. Hay una conexión. En este pueblo no perdiste una vida. No, de tus varias vidas. De mis vidas, no, porque me tomaron como rehén por 1 mes y medio, era un rehén secuestrado de lujo. Porque este fue mi segundo contacto con el PMA, con el Programa Mundial de Alimentos, porque nosotros estamos implementando un proyecto. Al mismo tiempo hemos aprovechado de este tiempo para aprender más sobre la cultura afgana, aprender más el idioma, el dari. Que es un dialecto. Es como el persiano. Claro. Sí, pero son dialectos dependiendo de... Sí. Y ha sido muy interesante desde el punto de vista humano. ¿Esto era 27 años? Yo tenía 26 ahí, 26. creo. Sí. Y después de esta experiencia... De ahí me enviaron... ¿Regresas a Europa? Sí, siempre se regresa. Pasé 1 año fuera de casa sin regresar. Ya. Por el invierno se cortan las vías de acceso. Entonces, de diciembre hasta marzo estábamos ahí, no podíamos salir, nada, ni avión, nada. Olvídate, aviones, olvídate. No había cómo aterrizar. Y de ahí regreso a Europa y me envían a Sierra Leone. En África Occidental, que salía de la guerra totalmente civil. Otra cosa. Así es, otro mundo. Pasaba al mundo de los diamantes, al mundo del tráfico de personas, de niños, de la esclavitud del diamante. Además, Freetown es una ciudad al mar, que está en la costa, África. Entonces, colores, alcohol. ¿Mucho? Sí. Normal. Prostitución. De todo, donde había libertad de vestimentaria. ¿Viste diamantes grandes? ¿En bruto? Vi. ¿Viste gente morir por un diamante? No, he visto esclavitud. De los niños, de las mujeres. De todos. En lodos terribles. Sí, estaban ahí, como un poco como si Blood Diamond. Sí, claro. La película, ¿no? Con, sí. ¿Cómo se llama el mono? Este guapísimo. El guapísimo. Vabbè. Y, DiCaprio. Muy similar a esto, pero ya institucionalizado. Yeah. He visto compañías grandes que trabajan en diamantes. Había una presencia muy fuerte de africanos del sur. Pero te digo, mi trabajo era sobre el agua, dar agua potable en pueblos y también alimentación. Otra vez la alimentación regresa en mi trabajo.
Y fue una experiencia bastante tranquila, te diré, no he vivido nada de extraordinariamente. Eran 6 meses además, una Sí, misión de pero 6 la meses. esclavitud de los chicos es Ves la pobreza, ¿no? Esta es extrema, ¿no? Extrema, súper extrema. Esta la he visto la he visto en Irak, solo que era más camuflada por el hecho, escondida por el hecho de una guerra, ¿no? Claro, ¿no? Activa. En Afganistán era pobreza, pero una pobreza que yo te diría más digna. Entonces, podemos ya ir viendo los eventos, ¿no? Del tráfico de diamantes de Sierra Leona al tráfico de opio. Ujú. O sea, has estado en los conflictos más importantes y en las zonas históricas más Sí. explotadas. Y luego de Sierra De Leona... ahí me enviaron al Darfur. Darfur es una región del Sudán, Ujú. donde había una guerra activa entre los rebeldes del Darfur, del ejército con los rebeldes chadianos. Ahí había una mezcla porque es justo una frontera muy, muy difícil. ¿Interés económico de la frontera? Ma ¿O solo te dirò, religioso? allora, potenciales, porque en este momento me acuerdo muy bien que había unas compañías chinas que estaban haciendo exploraciones para petróleo en esta zona. Ahí era más de territorio, de ego, yo diría, Ya. porque es desierto, no había mucho. Y nuevamente la alimentación. Y ahí nuevamente la alimentación porque estaba con una ONG irlandesa y estábamos implementando proyectos por el Programa Mundial de Alimentos, de distribución alimenticia, porque había campos de desplazados de miles y miles y miles y miles y miles de personas, pero te estoy hablando de que estaban allá desde ya 10 años. O sea, En el desierto. En el desierto. Sin agua, sin alimento. Sin nada, que tú piensas 4 palos y una scarf para protegerse del sol. Solo esto había. No. Temperaturas. Terrible, terrible. Ahí conflicto también. Mi trabajo era abrir carreteras. Yo me montaba. Yo de hecho he visto la semifinal Italia-Alemania. No he visto, he escuchado a la radio. Dentro un carro en el medio del desierto, bajo un árbol, con mi chofer comiendo una gallina que él compró en la vía. E hicimos un fuego y comimos la gallina ahí, escuchando Italia. Y no era radio, te estoy hablando de la radio para hablar. Entonces se llama High Frequency Radio y de ahí hemos puesto, claro, la frecuencia. Encontramos una frecuencia de una radio que estaba transmitiendo. Escuché el partido con Mohamed. Y hicimos, escuché el partido que nunca he visto, el partido Italia-Germania. Y te enfermaste igual y... Ma como siempre la diarrea es algo Vives con de eso. todos los días, dai. Es algo natural, si no la tienes algo pasa. Te preocupas un poco. Sí, no, ahí tranquilo, no me enfermé. He tenido 3 veces la malaria en Darfur. Las 2 primeras tranquila, la tercera ha sido un poquito más fuerte. ¿Tomando quinina? Tomando quinina, tomando varias cosas, pero pasas. O sea, si la gente que vive ahí sobrevive sin tener nada, yo que tenía la más fuerte, medicamento, tenía un poco de todo, sufres, pero pasas, ¿no? Pasa, los momentos duros pasan siempre. Y regreso a Europa. Y de ahí regresé otra vez a Europa y después del Darfur me enviaron de regreso con la ONG francesa como director de país a Kabul, Afganistán. ¿Y el sueldo mejoró a 1.100? Ah, sí, ahí mejoró, me sentía rico porque tenía un sueldo de 1.100 euros al mes. Y regresé a mi primer amor, porque Afganistán ha sido mi primer amor, sin duda. Ha sido una de las misiones donde tengo mi corazón. ¿Cómo te enamoras de eso? ¿Es la droga nuevamente? No. Son las personas. Yo la ayuda. No es la adrenalina. No, ya la adrenalina te pasa. De la última vez que hablamos te dije que es un poco como los cirujanos, ¿no? Creo que la emoción de su primera cirugía es muy fuerte. Y después se vuelve algo muy normal, habitual. Desafortunadamente nuestros ojos se habitúan a algunas situaciones. No, el Afganistán para mí es más la persona, son los afganos, ¿no? Lo que han pasado, la cultura, la historia del Afganistán y los lugares, son lugares súper bonitos, son increíbles.
increíble. Es uno de los países más bonitos que he visto en mi vida. Los rasgos de un niño afgano, Los rasgos, pues, ¿cómo son esos? ¿sabes qué? Hay un código. ¿Ya? Es una sociedad con un código muy fuerte. No digo positivo o negativo, muy fuerte. Hay un código. Y te diré que he tenido dos experiencias en Afganistán. Una en la parte rural, donde este código es mucho más fuerte. El otro en la capital, donde este código está un poco más diluido. Y es un código que siempre ha existido. Es como ellos lo expresan, ¿no? En los años 60 había, si ustedes van y miran, ¿no? En Google, ¿no? Afganistán, Kabul, años 60, ves mujeres con minifaldas, el pelo al aire, cuando había el rey, ¿no? Uh-huh. Los Shah, pero siempre existía este código por abajo. Se fue el Shah, murió en Italia, en exilio, además, y llegaron los talibanes con la regla, pero otra vez, no es algo que se inventaron, siempre ha existido esto. Es historia eso. Es historia, siempre está. ¿Y alimentación otra vez acá? Ahí era malnutrición. ¿Malnutrición? Sí, ahí era malnutrición de niños, teníamos varios centros para para curar la malnutrición extrema de estos niños. Era también alimentación en varias partes del país, era parte médica otra vez, y agua. Sí, sí. El agua es un factor común en toda misión. Siempre. Comida y agua creo que son los dos aspectos que siempre están en todas las misiones humanitarias. En esta misión específico, riesgo, tuviste... Déjame que me acuerdo. Maestro era más. No, sinceramente era bastante. Sí, había atentados, había problemas, pero no, ahí no perdí ninguna vida del gato, ¿no? Ahí, no. ¿Cuál fue la siguiente pérdida de vida? Espera, porque después del Afganistán entré con la Cruz Roja Internacional, con el Comité Internacional de la Cruz Roja ¿Ya? en Colombia. Ah, no, perdón, de ahí me enviaron a Gaza. Antes del Afganistán me fui a Gaza por 6 meses. A Gaza, sí. Gaza y Cisjordania. Cisjordania, sí. Yo hacía las dos. Eso fue mi primer y último impacto con Palestina. Y ha sido, creo, uno de los países más difíciles a nivel humano de aceptar la condición humana de estas personas. Porque tú te esperas de encontrar pobreza en un Afganistán, aceptas de encontrar pobreza en África. Ha sido mucho más difícil aceptar las condiciones de los palestinos en un Medio Oriente donde, de hecho... Muy fuerte, mucha hambre, enfermedad, cultura. cultura. Cultura muy fuerte. Estamos hablando de una población que siempre ha sido ahí, siempre. Y no es Palestina, la Palestina es una región. Sí, claro. Y ahí adentro tienes los cristianos, los judíos y los musulmanes. Pero ha sido ver cómo he visto de primera mano el apartheid. El hacer sufrir a alguien en propósito. Pero el otro día me comentaste que lo que estás haciendo en Ecuador es honrar a tus compañeros que están en Gaza, que la están pasando mal. No es solo aquí. Si yo estuviera no sé, en cualquier otro lugar del mundo te habría dicho lo mismo. Sí, porque he pasado por estos tipos de misiones donde el aire huele a muerte, donde las lágrimas es la normalidad, donde la desesperación es la normalidad, es todos los días, donde la búsqueda de la comida se vuelve en una misión de vida o muerte. Y trabajar en estos lugares, yo sé lo que quiere decir y entonces
le tengo el respeto a mis compañeros, que son además amigos, porque hemos hecho otras operaciones juntos. Tengo un amigo francés que está en Gaza en este momento, Baptiste, con quien he trabajado en Afganistán, con quien he trabajado en Haití después del terremoto, que ahora está allá. Y yo estoy aquí, con mi familia, con un plato de comida todos los días, hablando contigo, y él no. Entonces le debo respeto a él y a los palestinos que en este momento no tienen nada. Entonces si yo logro darle un plato de comida a un niño ecuatoriano que no come por el día, es un poco también, es mi parte. Entiendo, entiendo. ¿Qué edad tenías ahí? Esto era en el 2000, final de 2005, principios de 2006. Porque de ahí me enviaron a Líbano durante la guerra de 2006, Líbano-Israel. ¿Duermes todavía con estos pensamientos de lo que viste, de lo que sentiste? No, bueno, he tenido problemas, te lo digo muy sinceramente, Claro. he tenido problemas para dormir, pero yo creo que nunca logras sacar las cosas, porque he hecho terapia después de... ¿Muchas terapias? Eh, b- ¿Después de cada misión una terapia? No, esto no, esto ¿No? desafortunadamente porque la asistencia humanitaria, el mundo humanitario ha cambiado también. En mis tiempos no existía esto, era un lujo, era algo que no se miraba, ¿no? De hecho, muchos de mis colegas eran alcoholistas. Alcohólicos, claro. Alcohólicos, perdóname. Mucho tabaquismo. Mucho tabaquismo, un montón. Ah, recuerdo que te fumaste un cartón En Centroáfrica. de tabacos Sí, de en tabaco. una hora. En cartón. En 5 horas. En 5 cinco horas, horas. Me fumé un cartón de cigarrillos, sí. Estabas secuestrado. No, tuvimos un ataque en Birao, que es la parte norte oriental de la República Centroafricana. Atacaron a las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, y yo con otros colegas nos fuimos en la Safe Room, Ujú. que insomma, Safe Room uno piensa, ¿sabes? Los muros, no, eran simplemente hemos puesto un muro de cemento, un techo de cemento y 2 puertas de hierro. Y era solo para las balas que no entren desde el techo, porque los techos son en zinc, Sí, claro. entonces pasan las balas, ¿no? ¿Hay otra vida Perdidas. del gato en ese momento? Ahí perdí, yo diría que en esta operación perdí 2 vidas, porque la primera cuando nos hicieron un ataque en la carretera, Ujú. y la segunda el día que atacaron el pueblo de Birao. Sí, ahí sí perdí 2 vidas de una. Sí, sí, sí. Todo esto es un número igual, ¿no? Porque las guerras son por intereses. Sí. Todo lo que ustedes hacen también tiene un número. Uh-huh. ¿Cuántos millones de dólares crees que es de la ayuda humanitaria? No importa la ONG, pero ¿cuántos millones de Son dólares? billones. Billones. Y esto en el humanitario. En el humanitario. En la parte salvar vidas. Porque después hay también la parte de cambiar vidas, que es toda la parte de desarrollo, cambio climático. Y ahí hablamos de números mucho más altos que no para salvar vidas. ¿Por qué no se mencionan estas cifras? ¿Por qué no se transmite al mundo? Porque desafortunadamente creo que en este momento histórico que estamos viviendo se está politicizando cualquier cosa. Fíjate, ¿no? Lo que está pasando con, le hemos dado millones de dólares para salvar vidas. Y uno tiene que avergonzarse de esto. Es una culpa. Claro. Es una culpa salvar vidas hoy día, donde los valores han sido totalmente tirados así. Ya no hay más valores. Mira lo que está pasando en Gaza. Y en un periodo donde si yo digo algo equivocado en este momento, salgo de aquí, me va a llegar un WhatsApp de mi jefa para decirme, dijiste esto. Todo es inmediato. ¿Cómo es posible que lo que estamos viendo, lo que está pasando en Gaza, en Sudán, porque nadie está hablando que hay una hambruna en Sudán, están muriendo mucho más personas que en Gaza, de hambre.
y nadie hable de esto. Los valores humanitarios no tendrían que ser de derecha o de izquierda, son universales, ¿sí? Y es un momento muy difícil para mí como humanitario, para mis colegas, que son mis familias, ¿no? Aquí tenemos un miembro de mi familia, ¿no? Duros porque cuando cuestiona estos valores universales es cuando empiezan las guerras, porque a nadie le importa, porque todo es acceptable. ¿Qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Además, un negocio para alguien siempre. Mal interés siempre está Siempre. en cualquier lugar donde uno... Menos el hambre, menos el abandono. Mas sabes que el hambre también es un negocio. Es un negocio, es una estrategia, es una manera para tener más poder. Utilizan la hambruna para perdurar en el poder. Para perdurar en el poder. Lo hemos visto en muchos lugares. Muchos lugares. O sea, el sacrificio del ser humano es por interés. Sí. Siempre hay un interés atrás. Toda decisión es interesada. ¿Y eso te perturba? Esto me molesta. Me molesta mucho. Y te diré que he perdido varias noches de sueño desde que empezó un poco toda esta historia de Gaza. Uno, porque he vivido Gaza, porque soy humanitario, no soy de desarrollo, yo vengo del mundo del humanitario. Uh-huh. Porque veo que no hay acciones, no hay alguien que diga, ya, basta, párate. Ahora estoy viendo un poquito más. Tengo que ser sincero, en los últimos 2-3 meses he visto varias naciones que están reconociendo que hay un genocidio, hay informes, hay personas que speak up, hablan, ¿no? Uh-huh. De estas cosas muy abiertamente. Pero veo como italiano, tengo también un gobierno que no se está exponiendo en la cuestión de Gaza. Y otra vez, no es solo Gaza. Gaza representa el sufrimiento de muchos otros lugares, porque seguimos con una guerra en Siria, seguimos en Sudán con problemas muy fuertes. Sudán va a ser la próxima donde se va a escuchar mucho más. Bueno, tienes Haití. Haití, muy cerca. Sí, me estaba olvidando. Haití, que está aquí al lado. Es un problema de valores otra vez. Cuando el ser humano pierde los valores que son otra vez universales, es cuando todo se piensa que es permitido. De estas experiencias en esa parte del mundo, también estuviste en Colombia, sí. En Haití, sí. Después del terremoto, perdiste unos amigos. No, yo estaba durante el terremoto. Perdiste unos amigos que vivían... Amigos, colegas. Sí. Y la experiencia en Colombia... Colombia ha sido una experiencia, es fue otro el país. Caquetá, fue sí, no, Nariño. Eso fue con la Cruz Roja Internacional. Ha sido otro país donde he dejado mi corazón, parte de mi corazón, porque mi trabajo era, era educar tanto a la Fuerza Armada, a las Fuerzas Armadas de Colombia como a las FARC del derecho internacional humanitario, que es la protección de los civiles, de los combatentes que han dejado las armas, protección, ¿sí? Y fue una experiencia de 1 año y 8 meses, 1 año y 9 meses en la selva ecuatoriano, también ecuatoriano porque entré en Ecuador cuando Raúl Reyes tenía su campamento, que era el portaparol. Sí. De las FARC. En el gobierno de Uribe. Sí, bajo el gobierno de Uribe. Pero en la selva colombiana yo la pasaba ahí en protección, recolectaba casos de recuperación de restos mortales, trabajado en casos de desaparecidos, uh-huh. Ejecuciones sumarias. Era el trabajo del CSR. Uh-huh. Y he negociado también la liberación de 3 uniformados que han pasado 10 años con las FARC. Una historia. He visitado a
la señora Rojas, que era la asistente de la señora Betancourt. Ujú. He transmitido, llevabas mensajes Cruz Roja, que es un sistema que muy pocas personas saben, que es uno de los pilares de la Cruz Roja Internacional, es la comunicación entre las familias y los prisioneros de guerra. Son historias muy fuertes que la guerra desafortunadamente provoca. No son había historias bonitas también. Pero ha sido otra experiencia. Pero nuevamente, conflicto, intereses, Conflicto. droga, territorios. Sí, de todo. O sea, estos años que estás en esto, todo ha sido un conflicto. Política, La gran mayoría, guerra, sí. droga, Haití. Haití es un país... Te tomaste unas carpas y unos hospitales sí, no, ahí de otra Haití ha sido hermana otro... tuya para... Imagínate que yo salí de la Cruz Roja Internacional después de Centroáfrica, donde he perdido las 2 vidas del gato. Uh-huh. Por conflicto, situaciones muy pesadas. He tenido 2 meses de terapia psicológica, de apoyo psicológico. Después me dieron la alta, pero ya he dicho, ¿sabes qué? No puedo seguir así. Y me fui a Haití porque me llamaron desde UNICEF, una señora que había trabajado conmigo en Darfur. Y me llamó para decirme, ayúdame porque aquí hay la temporada de los huracanes, ¿no? Entonces, ayúdame a preparar el país, ¿no? Con UNICEF y todo. Y me fui, era septiembre. Después regresé a casa para Navidad, por la promesa de mi mamá, siempre cumplida. Y nada, en enero, terremoto. Y ahí empezó la pesadilla, el infierno. Yo lo llamo el infierno. Bueno, situación alucinante, no había nada, se perdió todo. Algo... los humanitarios que estaban en Haití fueron víctimas del terremoto. Entonces, lo que tendrían que ayudar eran víctimas. Entonces ahí fue por una buena 4 días, una semana donde los sobrevivientes tenían que acudir a ayudar a lo que puedan. Lo que puedan. Con imágenes muy fuertes, muchos muertos, líneas por, yo diría 1, 2, 3 kilómetros de cuerpos en las veredas, ¿no? Porque sacaban cuerpos y todo, nosotros mismos, cada uno piensa los suyos, ¿no? Se dice normalmente. Yo he pasado 3 días con otros colegas, ayudando a otro colega que tenía su mujer y sus 2 niños bajo la casa que se cayó, porque él estaba al trabajo y se salvó. Sacando piedra por piedra, porque no había maquinarias, no había ¿cómo se llama? Equipos y peor rescate. Agua, y peor comida. No, deja comida, agua, ya no, yo me acuerdo. Salud. Y eso siempre lo reímos, porque todos los humanitarios nos fuimos en el aeropuerto con carpas. Yo tenía una carpita esta de camping chiquita que me regaló una amiga de la embajada de Canadá. Y me acuerdo que había dejado una taza con adentro un café en polvo y me fui a buscar la agua caliente para poner adentro. Y cuando regresé se notaban 3 dedos que alguien pasó, vio que había café en polvo y sacó el café para ponérselo en su taza. Esas eran las condiciones en las cuales trabajábamos. Yo me duchaba con el agua de los bomberos, porque había solo una ducha y por miles de personas. Aparte de esto que es fabuloso, ahí ganabas 1.700. No, ahí trabajaba ya con Naciones Unidas, con UNICEF, ya el sueldo era mayor. Pero te sentías riquísimo nuevamente. Ma nunca he mirado al dinero, porque además era single, no tenía familia, no era responsable de nadie, sino más de yo mismo. Pero el dinero nunca les motiva. A mí no. A mí, sinceramente, nunca me motivó. Mi papá también me decía, pero, hijo,
arriesgar tu vida para un sueldo de $2,000, $1,000. Después del recorrido por el mundo breve, porque nos podemos quedar conversando días, y de tus otras vidas, porque nos faltan 4 más, llegas al Ecuador y tu decisión fue, ¿qué? No, llego al Ecuador con mi familia, porque entre tanto me casé, tuve 2 hijos chiquitos, ahora uno 9, Camila 11, Pietro 9, Camila 11. Ah, y tu esposa también viene de... Mi esposa viene también del Programa Mundial de Alimentos. ¿Es inglesa? Es inglesa, somos una familia PMA, Programa Mundial de Alimentos, conocidos durante las inundaciones en Pakistán, entonces situación humanitaria también, nos conocimos, Y era ella la más cercana a tu jefe. Sí, era la Special Assistant del Executive Director, yo ni siquiera lo sabía Y quién tú le era. invitaste una copa en un bar, una limonada, Sí, conversaste, italiano, y todo el ¿no? mundo Claro. italiano, romántico. Italiano, romántico. Y todos tus amigos decían, ¿qué estás? Es la jefa, ¿qué te ¿Quién pasa? sabía quién era? Yo la pasaba en el terreno, porque se crean un poco también, ¿no? ¿Cómo se dice? Las casillas, ¿no? Tú te digas, Carlos es de Forbes, y te quedas en esta, Te ¿no? encasillan, en claro. casillas. A mí siempre me han puesto en las casillas de conflictos de cowboy, ¿no? Se dice los cowboys de las emergencias, al interno del PMA mismo, ¿no? Los extremistas. Es que cada vez que me decían, Mateo, tienes que ir ahí, yo decía, sí, con gusto voy. ¿Sí me entiendes? Sí, no totalmente. es que digo, Obligado, qué no era el bien. salario. Yo iba, tranquilo. Entonces, después de conocer a la Rebeca, nos casamos, me enviaron a Siria durante el conflicto, después me enviaron a Líbano, después me enviaron a Irak, pasé 2 años y medio, 3 años en Irak. Bueno, todo siempre, Por fin, cuando me dijo, ¿dónde quieres ir? Y yo, sí puedo, si me lo permiten, un país donde puedo ir con mi familia, donde puedo tener una vida normal. Y me dieron Ecuador. Maravilloso. La parte humanitaria y Ecuador es más desarrollo, es más... Y nada, llegué y en mi primer visita a Tulcán, donde tenemos proyectos de asistencia a personas en movilidad humana, me paró un papá, un señor, porque yo iba con la chompa, ¿no? Con PMA, y me preguntó, ¿a ustedes del Programa Mundial de Alimentos? Yo dije, sí, una consulta, porque ustedes son súper educados aquí en el Ecuador. Creo que son uno de los países donde la educación, de buenas maneras, ¿no? Es la más fuerte que he visto. ¿Será que ustedes pueden reactivar la alimentación escolar? Y yo me sorprendí porque uno piensa que en Ecuador usted lo tiene todo, que es verdad. Y digo, ¿pero por qué? Pues soy muy curioso, entonces me gusta además sentarme y hablar con las personas y conocer un poco quién tengo enfrente. Y me digo, mira, yo soy papá, tengo 3 hijos, ahora uno grande, los 2 son chiquitos, y el grande, el mayor, hace años recibió la asistencia del PMA en alimentación escolar y ha sido de gran ayuda. Es que ahora no tengo recursos, se van a la escuela sin comer y a veces no se van porque tienen que ayudarme con las vaquitas, no, tengo 2 vaquitas. Todo un discurso, y yo nuevo otra vez con los ojos de virgen, ¿no? De no saber, la ignorancia, la belleza de la ignorancia, me activó el cerebro y la curiosidad, y entonces he hablado con los equipos y empecé en mi gira, siempre tenía un poco esto aquí atrás de la cabeza y me decía, pero ¿será que es algo que pasa en todo el país? ¿Será? ¿No será? Las preguntas, Sí, claro, ¿no? La curiosidad. Y de ahí me di cuenta que era un problema recurrente, que aquí en Ecuador hay un montón de niños que se van a la escuela sin comer. Más en la sierra. No, Igual el país. Igual, costa, sierra, Amazonas, da igual. La pobreza no tiene color, no tiene fe, la pobreza es pobreza. No tiene región. No tiene región. Entonces esto te mueve un poco, te da la ilusión. No, me puse en mi modalidad loco,
Ya. Y empecé a hablar de este proyecto de reactivar la alimentación escolar en el Ecuador con mis colegas. Ellos fueron los primeros que me dijeron, Mateo, está loco. Nadie te va a seguir, nadie. Pero como soy, he dicho, he sobrevivido a guerras, he logrado Muchas vidas. lograr dar a comer en lugares donde ni siquiera el sector privado entraba, o hemos llegado en lugares alucinantes, hemos traído comida con burros, con caballos, y me dije, sí, bueno, la inconsciencia. Entonces empecé. Pero un plato de comida produce paz. Sí. ¿Es la solución a las guerras? Una de las soluciones. Yo creo que es la primera. Empieza con esto. Porque cuando yo me siento contigo enfrente de un plato, no vamos a comer en silencio. ¿Tú has probado a sentarte en una mesa con otra persona a comer y no hablar? No, no hay cómo. No hay cómo. Si no te llevas bien con tu esposa, por lo menos te peleas. ¿Sí o no? Sí. No hay silencios. O hay silencios, pero es imposible comer sin hablar, sin compartir algo. Y sobre todo es una seguridad mental. De esa seguridad mental a los niños del Ecuador, el proyecto, el que un chico, ya nos dirás las cifras, un chico tenga un desayuno, le da paz, ¿a quién? A todos. A todos. Allora, un niño que come, aprende. ¿Sí? Un niño que come, juega. Un niño que juega está feliz. Porque un niño con hambre no hace todo esto. ¿Sí? Perfecto. Y es un niño sano. Claro. Tiene futuro, le estás dando futuro. O sea, este plato, este almuercito que les damos, ¿ves cómo hablo ecuatoriano? Almuercito. Los diminutivos de es futuro. ¿Sí? Perfecto. Después, ¿de quién es también la paz? Es de los padres. Porque un papá que no puede dar a comer a un niño es un papá, yo soy papá, con mucha inseguridad. Puedes hacer cualquier cosa. Oh, yo estoy listo a hacer la guerra para mis hijos, como todos los papás de este mundo. Claro. Entonces, me estás dando la paz mental de decir, o de pensar, tengo a mi hijo que está en la escuela, que es un lugar seguro, que come. Entonces ya no tengo que pensar a darle a comer, sino más bien solo de 2, 3, en teoría, tendría que ser 3 en teoría, ¿no? Las comidas, ya una se me la quitan de por encima, ya puedo estar más tranquilo de ir alrededor a encontrar un trabajo, de hacer las cosas de manera legal, ¿no? Y todo esto. Es una paz psicológica, ¿no? Y es una paz también para los profesores, porque tienen niños que aprenden, que están ahí. Las profes me dicen, Mateo, mira, desde que hemos empezado los veo más activos, aprenden con sonrisas. Con salud. Quieren venir a la escuela, porque no nos olvidamos que hay deserción escolar. ¿Sí? ¿Con cuántos empezaste y cómo empezaste? Yo empecé otra vez en mi locura. Empecé con 1.150 niños en el cantón de Montúfar, en el Carchi, con $150,000 de inversión de una empresa privada ecuatoriana. Nadie más creía en mí, en mis ideas, solo ellos creyeron. Ellos también creo locos o simplemente, no lo sé, yo creo que ellos han sido locos a seguirme en esta empresa. Pero de estos locos necesitamos miles. Ah, mira, cambiaría el ahora mundo. Somos miles, porque empezamos con 1.150, hoy día estamos a 42,000 niños. 42,000 niños. Todos los días, 42,000 niños que reciben una comida todos los días. Y no es una comida empacada, es una comida fresca, con productos ecuatorianos, porque compramos todo a los pequeños productores ecuatorianos. Al justo precio. Al justo precio, a la justa calidad, cocinadas con las manos de las mamás, de los niños, en las escuelas. Que son tus mejores auditores. No, ellas son mis mamás, son mis novias, son todo. Para mí ellas son todas porque son las que averiguan que la comida que sale de estas escuelas sean de calidad y que los productos que llegan a las escuelas son productos de calidad, porque no hay mejor auditor que las mamás. Estos 45,000 chicos ahora,
¿Con aporte de cuántos millones estás trabajando? Ahora, yo empecé otra vez con 150.000 y estos 150.000 en un año y medio se han multiplicado a 7 millones de dólares al año. A 7 millones. 7 millones. Hemos pasado de 150.000 a 7 millones. Bueno, esperamos que para el próximo año, entre febrero y marzo, tengamos 100 y para agosto terminamos con 180. ¿Sabes? Sí. Mi sueño... ¿Te queda tiempo aquí? Un año. No, menos de un año. Yo me voy en junio, julio del próximo año. Pero mi sueño es de llegar a más de 100.000 niños. ¿Y estos 100.000 niños necesitan de cuántos millones? Hoy tienes 7. 7 por 42, 7, 14, 21 millones más o menos. Un poquito menos de 21 millones. ¿Y lo ves alcanzable? Sí. Después de las cifras no, mira, astronómicas que hemos conversado, esto es... Sabes que no... Son solo números. Son solo números. Y atrás de cada número hay un niño con su sonrisa, su felicidad. Entonces, no pongo números a estas sonrisas. Qué maravilla. El gobierno, el Estado, se convenció de tu proyecto. Tuvimos un tema muy emocional hace 3 semanas y sentí un compromiso real. Sí, porque, otra vez, no se puede poner derecha o izquierda atrás de valores y las necesidades humanas. No se puede. Es inaceptable. No hay contradictorio. No existe. Entonces he tenido el apoyo de la ministra de Educación, Alegría Crespo, y de su equipo, porque no es sola, tiene también un equipo atrás, y empezamos con 20.000 niños financiado por el ministerio. Los otros 22 han sido financiados por el sector privado ecuatoriano e internacional, porque claramente he tocado las puertas también del sector privado internacional. Y ahora el ministerio va a absorber los 22.000, por eso te hablo de 42.000, y pronto vamos a duplicar el número, vamos a llegar a 80.000 niños. Es un esfuerzo, porque es un esfuerzo económico que el país está invirtiendo para su propio futuro. Y esto lo entendieron muy bien. Es una inversión. Es una inversión que te va a render en el corto, medio y largo plazo. Un niño o niña que tiene una comida produce tranquilidad a 4 o 5 de su grupo. Sí, porque es un ahorro de 30, 40 dólares mensuales, si uno piensa al salario mínimo. Pero das paz. Te das paz, pero si queremos hablar más en politiquese, no sé cómo se dice en español, ¿no? Son niños sanos, no te van al hospital a ver el doctor. Es un ahorro. Es un niño que en 10 años, 15 años, va a llegar a final de su bachillerato con un diploma. Te puede contribuir a la economía. Y sobre todo, puedes guiarle para que no caiga. Lo sacas de todo. Lo sacas de la calle. Y tenemos unas escuelas en Guayaquil donde la presidenta de los padres me dijo, ¿sabes qué, Mateo? Desde que tú empezaste con la alimentación escolar, hemos recibido más pedidos de matrícula y no hay abandono escolar. Solo esto quiere decir que los niños están en un lugar sano. Bueno, la escuela en Cayambe también es algo, me llama mucho la atención. Es un número enorme de chicos. Creo que es la más grande, ¿no? Son 3.700 3.700 niños. Sí, todos los días. El rector ahora... El rector Esa anécdota es preciosa. El rector ahora es fan, hincha muerte de esto. Es fan, lo llevamos a Honduras, donde hemos tenido la cumbre de alimentación escolar internacional, y lo escogieron para dar su testimonio, ¿no? Sobre la alimentación escolar, los beneficios. Al principio
Es normal, el ser humano cuando no sabe, no conoce algo, no le gusta, ¿no? Y ahora su hija ha pintado el comedor adentro, es un fan de la alimentación escolar porque ve los beneficios, lo toca con mano. Claro, lo siente, lo ve. Lo siente, lo ve, ves niños que no se desmayan en la escuela porque no han comido. Ya esto no existe, es una realidad que ya no existe. Hemos cambiado el chip, hemos cambiado la cultura. Estás cambiando la vida. Estamos cambiando la vida a ellos. Mateo, ¿y después de Ecuador? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es un mundo difícil en este momento. Pero estás decidido a continuar. Si es Sí. Afganistán, si es No, Gaza. no sé. Donde Mira, te toque. Donde me toque, me toque. Y la parte sensible, No, mira, Y la parte sensible tus chicos. es mi familia, es saludar a Ecuador. No quiero irme. Ah, qué maravilla. Quiero mucho a Ecuador. De verdad ha sido un país que me ha entrado dentro. Es un país de muchas oportunidades. Es un país donde donde ustedes pueden hacer todo, lo pueden tener todo. Tienen la naturaleza, tienen recursos Sostenibles, además. sustentables, tienen comida, una de las comidas, una de las más bonitas y ricas que he comido en mi vida, y lo dice un italiano, entonces imagínate. Si fuera para mí, yo me jubilaría aquí en Ecuador, te lo digo muy sinceramente, terminaría mi carrera, porque lo que he hecho, lo he hecho, y es un mundo que no me está gustando en este momento. Ok. Es un mundo donde otra vez los valores te están perdiendo. Bueno, y esto toda esta me da vida miedo. que has tenido llena de muerte, porque es la Ujú. realidad, llena de niños sin poder comer, de Ujú. sufrimiento, te estructura, te trae al Ecuador, y quizás esto es para ti el futuro y tendremos un mejor país con un italiano que sigue Me gustaría dando... mucho, te lo digo muy honestamente. Pero si puedes y todavía te sobran algunas vidas. Lo sé, pero las llamadas están siempre ahí, ¿no? Los fantasmas, Por eso te digo, los no demonios sé. que te persiguen también. Son demonios, además, a veces son ángeles también, porque te digo, si estoy aquí después de perder 6 vidas, es porque estoy protegido de una manera o de otra, ¿no? Sí, claro. Pero muy probablemente va a ser un país de conflicto. Acabo ahora de enviar mis postulaciones, ¿no?, sobre varios países. Hay solo uno que no es de conflicto, donde puedo estar con mi familia, pero no tengo muchas chances en este sentido. Lo he hablado también con mi familia. Es también el PMA. El PMA, el 90% de los países son países de conflicto, de desastres naturales, ¿no? Eventos naturales extremos, porque ahora hay que hablar también de una manera... El mundo cambió. Exacto. Entonces, va a ser Ahora esto. antes tenías las guerras, sigues con las guerras, y hoy tienes la guerra del cambio climático, que acaba con todo. Lluvias torrenciales, sequías importantes, huracanes, tifones, Y espera, plagas. porque las próximas guerras van a ser guerras por el agua. Y por la comida. Sí, quien dice agua dice comida también, porque sin agua no hay cómo producir comida, pero va a ser estas cosas tan básicas que nosotros damos por Por hecho en la vida. por hecho, estas van a ser las próximas guerras. No va a ser el petróleo porque se va a acabar, no va a ser el oro porque ya estamos... La gente tiene que comer. Sí, va a ser por estas cosas tan sencillas. Sí. Sí. Gracias, Mateo. A ti. Como siempre, es un gusto tenerte. Hemos conversado tanto, tu experiencia. Gracias por tu transparencia, por tu generosidad en contar este lado de tu vida. Y el Ecuador te agradece por lo que haces por los chicos. Gracias, de verdad lo hago de corazón. Gracias, Mateo. Muchas gracias. Espero que este podcast les agregue valor, les contagien del sentimiento que tenemos, y muchas gracias.